Una revelación que ha generado todo un terremoto político. Eso es lo que se ha visto con respecto a las últimas revelaciones del gobierno de José Antonio Kast respecto de estas auditorías que se están haciendo sobre los gastos que se dieron durante la administración de Gabriel Boric y que ahora se descubrió en varios ministerios un gasto irregular por otorgar dinero de manera sin justificar a fundaciones por más de, y escuchen este número, 1,4 billones, no millones, billones de pesos, una cantidad brutal de dinero en lo que es nuevamente un nuevo escándalo monetario adicional a los que ya se habían descubierto y que muestra el desfalco masivo que hay al interior del Estado. Y de ese total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición. Ahora, hay que entender que esto fue parte de un proceso más extenso. ¿Qué es lo que se había logrado investigar? Hay que tomar en cuenta que ya han habido una serie de auditorías por parte del gobierno de José Antonio Kast. Esto es parte del proceso de auditoría interno que los mismos ministros están haciendo para descubrir irregularidades ocurridas durante los años 2022 y 2026 durante la administración de Gabriel Boric. Ahora imagínense todo lo que se descubriría si se hicieran auditorías más atrás en el tiempo y si fueran además no solo internas, sino externas por un organismo privado externo que no tuviera tendencia política para ver solo de un lado, ¿no? Porque obviamente cuando tú haces investigaciones solo del gobierno anterior, no investiga todo lo que está ocurriendo años anteriores que puede involucrar también a tu mismo sector, ¿no? Ahora, esto que se está investigando era en 4 áreas específicas. Todas las auditorías que han salido no son generales, sino que son de áreas específicas. Este caso tomó investigaciones en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud. Y dentro de eso, se logró investigar un monto que era mucho mayor, que superaba los 5,4 billones, una cantidad brutal de dinero, de pesos, y de esos 5,4 billones se detectó que 1,4 no acreditaban rendición. Ahora, ¿qué significa eso? Que está lleno de irregularidades. Ahora la pregunta es, ¿quién recibió estos montos masivos de dinero? En particular, fundaciones que lo recibieron tanto por asignación directa y también otras que hicieron por compras públicas no acreditadas. Ahora, ¿qué es lo que se vio? Que dentro de eso hay 1,4 billones que no acreditan rendición. Según el Comité de Investigación, los servicios con mayor proporción no rendidas son los del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura. Además, entre el año 2022 y 2026, miren este detalle, se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11.000 millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones, es decir, cerca del 60% de ese dinero, no cuenta con rendición acreditada. Además, 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos, no existe registro alguno de rendición. ¿Cuál es la traducción de la investigación que se dio ahí? Que la mayoría de las fundaciones que recibieron este dinero, primero, había que entregar registros, no se entregaron. Segundo, la amplia mayoría de esas fundaciones se crearon justo, pura coincidencia, no pensemos mal, durante la administración de Gabriel Boric. O sea, prácticamente las crearon ¿para qué? Para el hecho mismo de aceptar el dinero del Estado, ¿no? Y no tendría dudas que haya vínculos políticos, familiares o de amistad entre aquellos que recibieron estos dineros con los que estaban en el Estado en ese momento controlando el poder ejecutivo. Y al mismo tiempo, también se descubrieron irregularidades con respecto a las compras públicas, particularmente en el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque por supuesto que están metidos los de derechos humanos. ¿Qué es lo que se observó? Se observó un aumento en la utilización de distintas causales para justificar las compras por trato directo, que son las que no hay que hacer en concurso, las que simplemente las entregan a dedo. Y por lo mismo, especialmente el proveedor único, confianza, seguridad y de emergencia. O sea que aumentó sustancialmente aquellos que le entregan dinero así nomás. Todo esto es dinero que sale de nuestros impuestos, esto sale de nuestro bolsillo. Además, se hizo un énfasis en la última causal de emergencia, ya que detectaron que superan un 17% de lo registrado durante el periodo de pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué pasó? Aumentaron primero la creación de fundaciones justo para la creación del contrato. La amplia mayoría de ellas, más del 70%, ni siquiera tiene acreditación, o sea, no se entregaron ningún tipo de documento ni justificación, le dieron nada más la plata. Aumentaron sustancialmente también las compras a trato directo, o sea que sin concurso, sin registro, simplemente seleccionaron una fundación y le daban plata fácilmente. Todo eso es justamente trato directo, se selecciona así nomás. Y que al mismo tiempo, a pesar de que no estábamos en un periodo de crisis con temas sanitarios, aumentaron en un 17% justamente las justificaciones de compras por temas de emergencia, especialmente en estos temas sanitarios, que lo mismo que ocurrió durante el periodo de las cuarentenas. Y lo que no tiene mucho sentido, porque ese era un periodo de crisis sanitaria a nivel mundial, y ahí se justificó por mucho por que justamente el aumento de gastos porque ocurrieron muchos temas sanitarios. Pero curiosamente, cuando no había esa crisis sanitaria, aumentó en un 17% con respecto a esa misma época. Raro, ¿no? Raro. Ahora, como podrán notar, hay mucha irregularidad.
todo esto es bien turbio. Pero lo más que lamentable y que da pena con esta situación es que es evidente que hay un desfalco monetario. Es evidente que hay irregularidades con respecto a los gastos del Estado. Es obvio, es cosa con lo que estamos viendo ahí. Pero a pesar de eso, el día de ayer, el Senado rechazó darle responsabilidad, aunque fuera un poco con la acusación constitucional, a uno de los que eran culpables de manera más directa de este mal gasto, que era el ministro de Hacienda y en su momento de Economía, Nicolás Grau. Hay dos personas que controlaron durante la administración de Gabriel Boric el destino de la economía chilena para mal. Y esos fueron Mario Marcel, que se fue antes del cargo para no llevarse tanta responsabilidad, y Grau. Grau, que justamente, Nicolás Grau, simplemente también fue responsable y estuvo como ministro de Economía a lo largo de la administración de Gabriel Boric y también después como ministro de Hacienda. Y ayer fue la votación de acusación constitucional para responsabilizarlo por las irregularidades en los números, como también estos gastos millonarios que se ve que no calzan y no hubo responsabilidad, en gran parte por culpa de Chile Vamos. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué estará ocurriendo? Que un sector importante de lo que es el gobierno actual, en particular Chile Vamos, es cómplice de proteger a aquellos responsables por este desfalco económico. Es evidente que hay irregularidades. Esta no es la primera auditoría que se hace. No va a ser la última, quedan más. Cada área del Estado que se está investigando, y solo en el periodo 2022-2026, está detectando una cantidad masiva de dinero. Me encantaría que estas investigaciones fueran más allá, que investiguen todo lo que se gastó durante la administración de Piñera, las administraciones de Bachelet, que veamos todo el tiempo atrás posible y se detecten las irregularidades, incluso si ya no pudiera haber responsabilidad penal, porque dicen que prescribió el delito, cosa que no debería ocurrir, pero en Chile tenemos prescripción, ¿no? Pasa un tiempo y después no hay responsabilidad por muchos delitos. De todas maneras, sería bueno saber en cómo se ha malgastado el dinero, quiénes han sido los beneficiados para poder estar atento y tener un buen ojo, como también para al menos, si es que no hubiera responsabilidad jurídica, por último, para que la población les hiciera responsabilidad moral, pero no se hace la investigación más de fondo. Y yo sospecho que hay un cierto temor de sectores importantes también de la derecha, y ahí Chile Vamos tiene un rol importante porque son la coalición con más casos de corrupción en la historia de Chile, y después le sigue de cerca la centroizquierda, son las dos agrupaciones con más antecedentes corruptos en nuestra historia. Tengo la sospecha de que no quieren que se sepan mucho estos temas porque si no empiezan a salir los trapos sucios propios de ellos. Entonces, casi da la sensación de que aunque se está descubriendo mucho y se están observando muchas irregularidades que ocurrieron durante la administración anterior, no se está escarbando más profundo para evitar que caigan sectores también de lado y lado. Porque ustedes saben lo que ocurre en Chile. Si es que hay un escándalo que puede afectar a todos los sectores políticos de la izquierda y la derecha, suele sepultarse, se suele callar. Y como esto ya se empieza a escarbar más, los de Chile Vamos probablemente se están protegiendo porque también asimismo se protegen a ellos con sus propios escándalos, cosa que también ha hecho la izquierda en su momento con respecto a escándalos de la derecha, pero que guardan silencio, como el caso de Camila Flores, con todo esto de pedirle una parte del sueldo a sus asesores, y que se fijan, nadie ha hecho mucho escándalo con eso, y tengo la sospecha porque es una práctica más bien generalizada dentro del mundo político, y por eso se quedan callados. Ahora hay que ver cómo se desarrolla la situación. De todas maneras, lo lamentable de todo esto es que a pesar de los descubrimientos, como está estructurado el Poder Judicial, que depende mucho del mundo político en sus nombramientos y que no se está haciendo cambios sustanciales para eso, como también por los intereses del mundo político a nivel transversal, es muy probable que no haya consecuencias reales de todo esto. Y en la práctica observamos cómo el dinero de los trabajadores se saca una cantidad masiva de recursos, se abusa del ciudadano común y corriente y al final no hay mucha responsabilidad porque el mundo político de manera transversal se protege. Y estaría bien bueno, aunque sé que no lo van a hacer, que estas investigaciones que se están dando auditoría fueran por órganos independientes, no dentro de la misma autoridad estatal, y que se investigara no solo de esta administración, sino de todas las anteriores. La administración de Boric que ocurrió, también eventualmente se investigue la de Kast, a ver cómo van los gastos, se investigue las de Bachelet, las de Piñera, y así. Sería bastante bueno para el futuro de Chile y saber realmente quiénes son los turbios, los corruptos que están dentro del sistema. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas revelaciones más recientes? ¿Les sorprenden? ¿Creen que hay alguna responsabilidad? O como mencionamos aquí, el mundo político se va a proteger entre sí mismo. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!